A todas las personas que están atrás, les pido por favor que puedan juntarse, que puedan venir más adelante, que podamos estar más agrupaditos. No se quede solo. Si está usted sentado solo, apéguese a alguien por favor, para que cuando le diga, dígale al hermano de al lado, tenga quien decirle y no le diga la silla vacía. Amén. Si podemos por favor tener la presentación lista, pero quiero iniciar este tiempo dando gracias al Señor, porque creo que su palabra es tan certera y tan eficaz, y siempre que las personas se paran en este lugar y los predicadores siempre dicen, ¿no?, la típica, esta palabra ha bendecido primero mi vida, pero es que es real. No podríamos hablar de algo que no nos confronta, que no nos edifica. Y esta mañana el título de la prédica es Matemáticas del cielo. Esa no es la prédica. A ver. Un momento, por favor. Ahora sí, ya tenemos la diapositiva. Sí, ahora sí. Gracias. Ahora sí. El título de la prédica de esta mañana es Las matemáticas del cielo. Y creo que en esta expresión de las matemáticas del cielo ya la hemos estudiado alguna vez, porque las fórmulas del cielo son muy contrarias a las que tenemos nosotros las humanas. Y quiero iniciar con una de ellas, la multiplicación. Quiero dar un concepto breve de la multiplicación que nosotros conocemos. La multiplicación es una forma rápida de sumar un mismo número varias veces. Un ejemplo ahí, 8 por 8, 64. Estas son las matemáticas que nosotros hemos aprendido respecto a la multiplicación en el colegio, ¿no es verdad? Pero cuando usted lee la Biblia y ve la expresión multiplicación en distintos pasajes, no ve esta operación. Y lo ha debido ver en muchas partes y hoy vamos a estudiar cómo funcionan las matemáticas del cielo en la multiplicación. Puede decirle a la persona de al lado, ¿sabes cómo forma la multiplicación en el cielo? Dígale a la persona de al lado. Es un poquito distinta, un poquito mucho. Vámonos a Juan capítulo 6 del 1 al 4. Esta parte de la Biblia es muy conocida, es un estandarte para JRF, para los que no conocen del cielo a la tierra. Nosotros hemos iniciado con esta directriz y creo que tenemos como la primera parte de esta enseñanza ya establecida como jóvenes y como casa, porque creo que en algún momento la pastora América también la ha compartido aquí adelante. Jesús alimenta a los 5,000. Le pido que me pueda acompañar a poder leer esto a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Algún tiempo después, Jesús fue a la otra orilla del mar de Galilea, o de Tiberías, y mucha gente lo seguía, porque veían señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para las fiestas de Pascua. Una más.
Cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe: ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo. Felipe le respondió: ni trabajando 200 días ganaría un suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Este pasaje de la Biblia es muy conocido. Recordemos que Jesús de alguna forma se va, se escapa, pero la multitud lo encuentra otra vez, y en este proceso él dice que ve a la multitud que estaban con él, acompañándole por medio de la predicación que Jesús estaba teniendo, y las personas querían saber más de él, y era mucho el tiempo que había estado las personas siguiendo a Jesús, habían estado escuchando su predicación. ¿Se imagina usted haber iniciado el primer turno y estarse yendo, no sé, a las 5 de la tarde y no haber comido nada? Haber estado todo el día extasiado, tan, no sé cómo decirlo, ¿no? ¿Cómo habrá sido escuchar a Jesús predicar? Que las personas no se querían ir. Nosotros fuimos a un congreso que se llama Intimidad con el Amado el 2023 con un grupo de jóvenes, y estábamos prácticamente todo el día ahí, y era increíble todo lo que recibíamos del Señor y la palabra y la revelación. Y tal vez imagina un poquito cómo habrá sido escuchar a Jesús, y la gente lógicamente no quería irse de ese lugar, pero estar tantas horas en medio de eso hacía que Jesús piense, y los discípulos: esta gente nos está siguiendo tanto tiempo, está todo el día casi con nosotros, Jesús, deben tener hambre. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Sería mejor que los despaches para que vayan y busquen su alimento. Y en medio de tal vez los discípulos lo que preguntaban, había una gran prueba, yo creo que detrás de este escenario. Una prueba no solo para los que estaban ahí, una prueba para los que estaban acompañando a Jesús a ver uno de sus milagros. Hemos visto este milagro y tal vez lo hemos estudiado muchas veces con muchas perspectivas, pero hoy quiero que lo hagamos desde la multiplicación. ¿Cómo funciona la multiplicación? ¿Cómo vemos en esta historia cómo Dios de alguna forma en sus matemáticas usa la multiplicación? ¿Qué nos dice? Que Jesús los ve y pregunta a uno de sus discípulos. ¿A quién le pregunta? A Felipe. ¿Dónde podemos comprar comida para tanta gente? ¿Estaban dónde ellos? ¿Cuál era su escenario ese momento? Estaban cerca de una tiendita, había el kiosquito como de aquí afuera para decir: ya tenemos mínimo galletitas para darles. No, estaban en medio de una colina, o sea, ¿dónde iban a encontrar? Estaban en medio de un territorio donde no había una tiendita, no había un kiosquito, no podían ir al súper ahí a la vueltita. O sea, la pregunta era bien retórica, ¿no? Como: Jesús, ¿en serio me estás preguntando de dónde voy a conseguir, de dónde vamos a conseguir comida para tantas personas? Jesús les estaba probando. Aquí la Biblia expresa que él ya sabía lo que iba a ocurrir, pero quería probar qué había en la declaración de sus discípulos, cómo ellos veían esta situación. En esta pregunta Jesús quería desnudar algo dentro de ellos. La respuesta de Felipe: ni trabajando 200 días ganaría lo suficiente de dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Y creo que este es el punto de la revelación donde muchos la conocemos. Decir: Señor, me estás pidiendo que yo dé la talla para algo, me estás diciendo que yo responda en una situación, que yo dé. Tal vez me estás diciendo que dé un poco de mis finanzas, o me estás diciendo que tú me vas a usar. Estás diciendo que yo haga algo frente a una situación. Es lo que Dios está demandando de Felipe. ¿Cómo respondemos a este panorama, a esta situación que hay? Y la respuesta de Felipe probablemente es lógica y obvia, y es muchas de las que nosotros daríamos. Señor, no tengo. ¿De dónde yo voy a dar? ¿Cómo voy a hacer para responder a esta situación? ¿Puede en este momento pensar todas las veces que ha sentido que Jesús le ha preguntado: ¿cómo vas a enfrentar esta situación? En lo económico, tal vez en su persona, en lo ministerial, en lo que Dios quiere llevarle a hacer, con su casa, con su familia. ¿Cómo respondes a esta situación? Y tú, viendo tu realidad, dices: no tengo lo suficiente.
No tengo los suficientes recursos para asumir esto. Tal vez no me la creo, yo me veo pequeño y digo, no tengo mucho. Pero Dios sabe, así como sabía cuando le preguntó a Felipe cómo se iba a desarrollar todo escenario, Dios sabe lo que tienes y Dios sabe lo que te ha entregado. ¿Puede decirle a la persona de al lado, Dios sabe lo que te ha entregado? Para Él nada está perdido. Para Dios, en este caso para Jesús, todo está fríamente calculado. Él sabe lo que va a ocurrir. Prosigamos con la historia. Andrés era un hermano de Simón Pedro y que también era discípulo. Le dijo a Jesús: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos. Ok, Dios hace una pregunta. ¿Cómo vas a asumir esta situación? ¿Cómo vas a responder frente a esta pregunta que te estoy haciendo? Y tú dices, Dios, no tengo lo suficiente. Dios, a mí no me alcanza. Pero Jesús te está diciendo, ve un poco más allá. Mira, observa. En la historia, ¿qué se encuentra? A un niño que tenía un alimento. Tenía 5 panes y tenía 2 pescados. Esta expresión es muy importante notarla porque dice que por cada hombre contado, varón de familia, se podía contemplar entre 4 o 3 personas. Entonces no se cree que solamente habían 5,000 hombres. Detrás de cada hombre se cree que había una familia componente entre 4, 5 personas, 3. Alrededor de 15,000, 20,000 personas estaban en ese lugar. El escenario, necesito que imaginemos, se encuentra ya. Al principio la respuesta de Felipe es, no tengo lo suficiente, no lo logro. Jesús diciendo, espera. A nosotros diciendo, espera, mira, hay más, tienes más. Puede parecer pequeño, pero espera en el proceso, espera en el desarrollo. ¿Qué pasa en la historia? Se encuentra un niño con 5 panes y 2 peces. Pero aún sigue siendo inalcanzable este número frente a 20,000 personas alrededor, 15,000 personas. O sea, ya hay algo, pero no me parece lógico. En mis matemáticas naturales, 5 panes y 2 peces no me cubren para cubrir la alimentación de 5,000 personas. ¿Puede decirle a la persona de al lado, las matemáticas del cielo son diferentes? Felipe y los discípulos y Andrés y todos los que encuentran al niño y dicen, ya hay algo. Ven poco, ven pequeño, pero Jesús ve más. Jesús sabe lo que va a hacer, Jesús sabe lo que les va a enseñar. Jesús les va a enseñar a multiplicar con las matemáticas del cielo. He leído muchas veces este pasaje, esta historia, y me asombra cómo Dios cada vez añade más entendimiento. ¿Qué es lo que sucede? En el siguiente, Jesús le dijo a sus discípulos que sentaran a la gente. Ok, antes decían que no tenían nada, pero ahora hemos encontrado un niño que tiene, ¿cuánto? 5 panes y 2 peces. Ya, es algo. Jesús, no sé lo que estás tramando, pero vamos a confiar en ti. Ok, ahora ya hemos encontrado algo. Les da una dirección. ¿Qué les dice? Jesús les dijo a sus discípulos que sentaran a la gente. Había allí unos 5,000 hombres y todos se sentaron sobre la hierba. Jesús les dice, alrededor de, ponga en su mente 5,000 hombres contados, pero contemplando mujeres y niños, alrededor de 15,000 a 20,000 personas. ¿Qué Jesús les manda a sus discípulos? Vayan, ya hemos conseguido alimento, es lo que les está diciendo Jesús. Ahora agrupen a las personas, reúnanlas en grupos pequeños para poder repartir el alimento. Necesito que podamos imaginar este escenario. Organizar a 15,000, 20,000 personas por grupos pequeños para que se les reparta un alimento. ¿No le parece una locura? Es un gran acto de fe. Yo solo estoy viendo 5 panes y 2 peces.
Y Jesús me está dando una directriz. Tranquilo, ya hemos conseguido algo de comida. Ahora ve y organiza a las personas. Organizar a 350 personas, alrededor de 400, en que se acomoden, en que ingresen. El año pasado para el Congreso Trasciende ha sido una locura. Para los que han estado en Trasciende, ver todo este lugar lleno y organizado para que pasen sus entradas, su ingreso, su manilla. Había un momento ahí que tuvimos un pequeño cuello de botella. Cuando cerró Trasciende el año pasado, el Congreso de la Familia que vamos a tener en medio de nuestra pausa entre plenaria y plenaria, tuvimos ahí el primer día un pequeño caos para que vayan y recojan alimento, para que se compren una merienda. Los que estuvieron tal vez puedan recordar. 350 personas a 400. Ahora, organizar a 15,000, 20,000 personas. ¿Dios no cree que ahí estaba probando ellos su fe, su obediencia? Los discípulos solo estaban mirando 5 panes y 2 peces. Y Jesús les estaba dando la primera orden. Organicen a las personas en grupos pequeños. No 5,000, contemple, familias, 15,000, 20,000 personas. ¿Era un acto o no era un acto revolucionario de fe de decir, Jesús lo haré? Necesitamos leer por eso las historias con tanto detalle y desmenuzarlas para entender la profundidad de las directrices de lo que Dios les estaba pidiendo en ese tiempo. Piense usted ahora la misma pregunta. ¿Cómo vamos a afrontar esta situación? Ponga su nombre. Yo voy a poner mi nombre, Dani. Dani, frente a este panorama, ¿cómo le hacemos? Mi respuesta de Dani es decir, no tengo nada. Jesús es decir, espera, ve un poco más. Ya listo, he encontrado, tengo un poquito. Son 5 panes y 2 peces. No es mucho, pero es lo que tengo para afrontar esta situación. Dios dando una orden más. Aún no ha ocurrido el milagro. Ha dado una directriz. Creo que el primer punto que Dios quiere tocar en esta mañana frente a estas matemáticas, para que podamos empezar a multiplicar como en el cielo se multiplica, es que seamos obedientes aunque no lo entendamos. En Marcos 6:41 dice: los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que había hecho y enseñado. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y los bendijo. Misma historia en Marcos, ¿cómo lo está contando? ¿Ok? Los discípulos obedecen, reagrupan a las personas. No sé cuánto tiempo les habrá llevado organizar a tanta gente y decir, ya Señor, hemos hecho la primera parte, ¿qué sigue? ¿Cómo vamos a hacer que estas matemáticas funcionen? ¿Cómo se va a multiplicar esto? ¿Qué hace Jesús? Toma los 5 panes y los 2 pescados, mira hacia el cielo y los bendijo. ¿Qué hace antes de lo que nosotros ya conocemos? Dar su bendición. Puede parecer esta parte como muy desapercibida, pero es crucial para que una multiplicación exista. La bendición de Dios sobre tu situación, sobre eso que dices, es poco, no es mucho. Es necesario que Dios lo bendiga para que tú lo afrontes. Puede decirle a la persona de al lado, es crucial que Dios bendiga tus 5 panes y tus 2 pescados. Sin eso, no hay milagro. Antes de que ocurra el milagro y lo que nosotros ya conocemos, ¿qué hace Jesús? Lo bendice. Cuando tú vas y te presentas y le dices, ya, no había tenido nada, tengo un poquito, tengo algo, no parece de alguna forma responder a todo el problema o toda la cantidad de personas que hay que alimentar, pero yo confío en ti. Y esa expresión de decir yo confío y te lo entrego, es decir, Señor, yo te estoy dando el control. Tú bendice esto, tú bendice esta situación, tú bendice lo poco que tengo. Es literalmente como en la escena vemos, entregar ese poco en las manos del que puede hacerlo mucho. Primer principio de esta mañana, de las matemáticas del cielo.
de la multiplicación. Algo debe ser bendecido antes que se pueda multiplicar. ¿Cuál es el primer principio? Y esto no es solo algo que aparece en esta porción de la Biblia. Esto aparece desde el Génesis, desde el inicio. Siempre que predico les digo, veamos la Biblia no solo como historias aisladas, sino como principios que se repercuten en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La Biblia se complementa y este principio de bendición antes de la multiplicación está en el inicio, está en el Génesis. Vámonos a Génesis 1:28 en NTV. Y luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y ¿qué? Y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. ¿Puede ver en el inicio el diseño de Dios? Primero bendiciendo, Él dando su bendición, Él diciendo, esto se va a hacer. La verdad es que esos 5 panes y esos 2 peces sin la bendición de Jesús no podrían multiplicarse. La verdad es que nosotros con nuestro poco, con lo poco que tenemos frente a esa situación, no son la solución. Es el 10%, pero el 90% está en la bendición de Dios. En que Él te diga, hazlo, yo estoy contigo, yo voy a respaldar esto. Dios nos enseña desde el inicio, en el Génesis, que este era un diseño. Bendición, luego multiplicación. Y Dios lo fue repercutiendo por todos los padres de la fe, por nuestros patriarcas. Abraham lo sabía en Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Primero bendición, yo te bendigo, yo te respaldo, yo te digo lo vas a hacer. No porque tú puedes. No olvide la historia de Abraham. No podía tener hijos, ya era avanzado en edad, su esposa era estéril. Él no podía, su poco en él, en ese escenario, no lo lograba. ¿Qué hizo que lo logre? Que Dios le bendiga. Antes de que inicie todo lo que va a ser la descendencia de Abraham, viene primero la bendición. Abraham lo sabía. Isaac también lo sabía. Génesis 26:12. Cuando Isaac sembró sus cultivos de ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado. ¿Por qué? Porque el Señor lo bendijo. ¿Pueden ver el diseño de Dios? Abraham lo sabía, Adán lo sabía, Isaac lo sabía. Una generación que estaba empezando a correr con ese entendimiento. Cosechó 100 veces más de lo que sembró. ¿Eso no es una multiplicación? ¿Esa no es la multiplicación del cielo? Ellos sabían que necesitaban la bendición de Dios para afrontar. Ellos empezaron a mirar distinto. Tengo poco, pero si Dios lo bendice, puede ser mucho. Y un hombre que la entendió perfectamente fue Jacob. Él lo había visto en su abuelo, lo había visto en Abraham. Le habían contado, así fue, así como Dios nos llamó, así fue que Dios primero nos bendijo y luego ocurriera esto. Así nació tu padre. Él sabía de Isaac, mi papá. Y él entendía que necesitaba esa bendición. Génesis 26:12. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, ¿qué? Era importante la bendición de Dios para afrontar algo.
Él sabía que necesitaba de esa bendición para asumir algo. A tal punto que nosotros conocemos la historia. Él peleó con el ángel de Jehová. Ya he entendido el diseño. Jacob dijo: yo ya le entendí y sé que necesito esto. No me voy a apartar de Dios. Necesito que Él esté en mis planes, en mis proyectos, en este poco que tengo, para que Él haga más. Pongámonos a pensar un instante en nosotros. Mírese usted. Mire su semana, mire su mes, mire su año, mire su vida. ¿Qué situaciones hay dentro de usted que le están haciendo decir: es que tengo poco? No es mucho. Naturalmente mis ojos están viendo 5 panes y 2 peces para alimentar a 20,000 personas y siento que no lo voy a lograr. Pero Dios está diciendo: lucha por la bendición. El camino, la respuesta a que esto alcance, a que esto que tienes responda a lo que tienes que afrontar, es que yo esté contigo. Si yo no estoy, no va a haber multiplicación. Si yo no estoy para decir hazlo, para respaldarte, para vivir, para apoyarte en este proceso, no lo vas a lograr. Puede decirle a la persona que está a su izquierda o a su derecha: si no hay bendición, no hay multiplicación. Puede parecer algo tan desapercibido, pero creo que es tan importante. El 2021 leí un libro que hablaba sobre cómo era, por qué los judíos es tan importante en el Bar Mitzvah, cuando bendicen a los hombres y les dicen que van a ser varones, que ya son hombres, la bendición de sus padres. Porque prácticamente es una declaración profética que están haciendo sobre la identidad y sobre todo lo que va a lograr ese hombre en su vida. Nosotros necesitamos esa bendición sobre, específicamente y con mayor fuerza, sobre esas áreas donde creemos que no lo vamos a lograr. Cristo es el autor. Él con su boca lo que dice, lo que declara, se hace. Necesitamos esa declaración de bien decir, de decir: estoy contigo, te respaldo, de caminar con Él para que un proyecto, una situación o el problema que está aconteciendo en tu vida se multiplique. Marcos 6:41 dice: los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y ¿qué? Y los bendijo. Una parte del tema aprendido. Esta mañana, parte de las matemáticas del cielo en la multiplicación es la bendición. Pero hay un segundo paso que esta misma parte de la Biblia nos enseña. ¿Podemos leer juntos lo que está con celeste, por favor? 1, 2, 3. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Esta es la otra parte de la multiplicación. Como cuando nos enseñan, ¿no? Así, esta es la fórmula, en esto consiste: factor multiplicando, factor multiplicador, resultado. En nuestras matemáticas del cielo, bendición primero para que ocurra la multiplicación. Pero la segunda parte es que después de que Jesús bendice, ¿qué hace? Partía los trozos y los daba a sus discípulos. La segunda parte para que algo se multiplique es que se empiece a repartir. O sea, tal vez los discípulos esperaban que ahí el pan crezca y como magia, pero no. Jesús les entrega: partan. ¿Se imaginan? 5 panes, los empieza a dar a sus discípulos: vayan y entreguen a las 20,000 personas. Empezar a repartir los trozos.
hermano, no te saques mucho, tiene que alcanzar para 15,000 más, y apenas ni eso. Sácate poquito. Su fe estaba siendo probada en ese instante. No es que ocurrió un acto mágico ese rato, no es que oró y comida por todo lado y wow, qué increíble. No, les entregó y les dijo: vayan y repartan. No sé si estamos pudiendo asentar, pero para que ocurra ese milagro de multiplicar, el pan literalmente se empezó a partir. No sé cómo se habrán dividido entre los discípulos, seguro se repartieron pedazos. Le dijo: ya, empiezan a repartir. Toma un pedazo, toma un pedazo, toma un pedazo. Ya no tengo mucho, toma un pedazo. Me está faltando, toma un pedazo. Y en eso, en lo que ellos accionaban, ahí se multiplicó. Qué impactante tener el valor no solo de recibir esas porciones, sino el acto de fe de decir: si Jesús me está diciendo ve y reparte lo poco que puedas creer que tienes, yo voy a multiplicar en el proceso de tu obediencia. Esto me ha volado la cabeza. La multiplicación, después de que Dios bendice, empieza con tu accionar. Pero qué difícil es repartir cuando ves poco. ¿Puedo abrir mi corazón con ustedes? Estos meses me ha estado costando a mí en lo económico. Desde mayo que he hecho viajes y diciendo: Señor, Dios proveerá. Y no viajes de placer únicamente, es un placer servir al Señor, pero viajes donde hay que ir a tal congreso, hay que ir a tal lugar, y yo: amén, Señor, voy, hago, pago por el trabajo. Lógicamente no me pueden dar pues cada mes 3 días de permiso, ¿no? Y ha sido como: no importa, voy a ir en avión y voy a regresar en avión para poder estar el lunes ya en mi trabajo. Pero me ha estado costando a mí en esa área y decir: Señor, es poco lo que tengo y me falta cubrir muchas cosas más. Pero estoy diciendo: repartí. Es fácil repartir cuando usted tiene mucho, pero ver en lo poquito, siga repartiendo y créale a Dios que Él va a proveer. Mi punto aquí es esta área, pero no solo aplica a esta área, aplica a muchas áreas de tu vida donde tú puedes decir: tengo poco, pero necesitas mirar a Jesús y decir: ok, tu palabra dice que lo primero que necesito es bendición. Me voy a acercar a ti, Dios, por favor bendíceme. Yo he estado presionando a muchas personas, a muchos jóvenes: saca tu grupo pequeño. Muchos me han huido. No, es que no sé, es que no estoy preparado, no sé si tengo lo suficiente. Un Dios diciendo: ese poco va a alimentar a 20,000 personas. Es que te la creas y digas: Señor, en este poco que tengo me voy a esforzar y voy a repartir como pueda. Y Dios en eso va a agregar el conocimiento, la revelación, por tu obediencia. Cada vez que Dios te mire, te pida algo, te haga la pregunta como a Felipe: ¿cómo respondemos a esta situación? Recuerda la historia: bendición, repartición. Juan 6, 11. Oró para dar gracias a Dios, lo repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados. Y todos comieron cuanto quisieron. La segunda parte. El primer principio, ¿cuál era? Bendición. El segundo es repartir. La bendición se completa cuando la compartes. Proverbios 11, 24 al 25 dice: hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan, pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza. El que da, el que le cree, el que reparte en lo poco, le va a ser añadido más. Señor, tengo este poco,
Señor, yo solo sé hablar de fe. Y yo he aprendido, me sé muy bien el tema de fe, Dios. Listo, da ese tema en el grupo pequeño. Pide a Dios creatividad para que te enseñe cómo lo vas a dar. Pero hay gente que necesita de esa porción de fe en la cual tú has sido pulido. Y puede parecer poco, pero el alimento espiritual, en este caso hablando de esta área, si Dios te está jalando, es que des, que creas a Dios. Pero si lo retienes, vas a terminar en pobreza. Si retienes ese poco que Dios te ha dado y no compartes, no repartes, no vas a ver el milagro de la multiplicación. Si te lo guardas, no verás ese milagro. Segunda de Corintios 9:10 dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, ¿y qué dice? Multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Él sabe cuánta capacidad hay en una semilla bien sembrada. Él va a proveer si sabe que tú lo vas a multiplicar. Si Él sabe que tú no lo vas a multiplicar, no te va a dar. ¿Para qué? ¿Para que lo echemos a perder? ¿Para que nuestro trigo se pudre en nuestro granero? No. Dios está con ese corazón esta mañana diciendo: mira la historia y empezá a tener un acto de fe, a repartir. Puede decirle a la persona que está al lado: repartí lo que tienes. Aunque sea poquito ante tus ojos. Puede decirle: aunque sea poquito ante tus ojos. Hay un libro que el que quiera me lo pide en digital, que me ha estado hablando mucho sobre esta parte de la multiplicación, en un capítulo en específico, y es un varón que cuenta cómo Dios le ha dicho que parte de su ministerio iba a ser sellado con que él aprenda a dar, a repartir lo que Dios ha dicho. Y cuenta muchos testimonios muy locos de ver la multiplicación real de Dios. Algunas dice de forma, no sé, entre comillas, mágica, pero otras con este sentir de repartir. Recuerdo que en una ocasión él contaba, bueno, en su libro describía, ¿no? Una parte que él tenía que ir a predicar, era evangelista de su iglesia, y que él tenía que ir a predicar a varios lugares y él tenía que pagar su propia gasolina. Y lógicamente, por las veces que él iba, porque eran iglesias en Estados Unidos que les financian de alguna forma, por las veces que iban, como un pago por lo que estaban haciendo, pero no cubría todo su mes de pago. No cubría todo su mes de todas las cosas que él iba a gastar extras en estos viajes que él iba a hacer, ir a predicar a uno y otro lugar. Él cuenta en una ocasión que él tenía lo contado para la gasolina, para ir todas las noches a un lugar distinto. Y recuerda que en uno de esos viajes de ida y vuelta con su esposa, va a la gasolinera y le dice: quiero pagar, ¿no? Después de que carga, va y quiere pagar en el snack, en las tiendas, y le dice: no se preocupe, ya está pagado. Y el señor le dice: ¿qué? ¿Cómo? No, ¿en serio quiere pagar? Le dice: no, ya está pagado. Y le pregunta: ¿quién lo ha pagado? Y la persona le dice: Dios me ha dicho que te pague la gasolina, porque Él sabe que es lo último que tienes para completar esta misión. Él no se estaba guardando lo poco que tenía en este ejemplo de lo económico. Hay otro testimonio en este mismo libro que cuenta, que me impacta tanto, que él cuenta que le dan una ofrenda en una de esas veces que va, y literalmente esa ofrenda, solo de ese día que la iglesia había decidido en su corazón darle, cubría todo lo de un mes. En un día había cubierto todos sus gastos de un mes. Claro, él estaba tan agradecido de Dios, porque él asume este reto que Dios le da. Cuando le empiezan a ocurrir estas cosas, dice: Dios, yo voy a sellar tu ministerio para que tú enseñes a dar a otras personas. Y en otra ocasión le pasa eso, y él, claro, dice: claro, Dios, muy agradecido, de por sí eso ya era un gran milagro. Pero en lo que
baja y van a dar, como nosotros, los anuncios. Un misionero se levanta y habla. Y dice, voy a ir a tal lugar y que no sé qué. Y el Espíritu Santo le dice, da tu cheque. Y le dice, pero ¿no era el milagro para mí? ¿No era para bendecir todo mi mes? Los cálculos eran exactos para bendecir todo su mes. Y él luchaba, ¿no? Como que es una voz mía interna, debo ser yo, no, no es Dios. Y al final, después de tanto luchar, va y entrega el cheque. Y dice, amén, Señor, lo he entregado, he sido obediente. Termina la reunión, se van a comer unas pizzas con todo el grupo de la iglesia que tienen un tiempo de coinonía. Y en medio de eso un hombre se acerca, dice un hombre bien trajeado, bien vestido, y se acerca y le pregunta, ¿de cuánto era el cheque que le han dado? Y él, incómodo, dice, responde la pregunta. Perdón, no responde la pregunta porque decía, ¿qué onda con este hombre? ¿Por qué me está preguntando esto? Y le dice, no lo tengo ahorita. Le dice, ya, pero ¿me podría decir, por favor? Muy incisivo. Y él, ¿cómo hago? Porque él, ¿cómo le decía a la iglesia que le había ofrendado que ese mismo instante había devuelto ese cheque a ese misionero? Era muy complicado. Y lucha por fin a unos ratos con el Señor. Le dice, no lo tengo aquí, lo tiene mi esposa. Se va, se acerca donde está su esposa y hace que le pregunta del cheque. Y dice, debo confesar que ese día lancé 2 mentiras, dice él, porque le dice, ¿qué tal está la pizza? Le dice, está rica. Y él regresa como que dice que lo ha olvidado en el coche. Le dice. Y miente, ¿no? Y le dice, he mentido, pero no quería decirle que lo que tal vez con mucho esfuerzo esa iglesia me había dado ese rato, yo lo había vuelto a dar. Le vuelve a hacer la pregunta, le dice, ¿puede ir a traerlo del auto? Yo le acompaño. ¿Me dice cuánto era el monto? Y él, no lo tengo, lo di. Era, dice, tal vez en la respuesta que yo tal vez tendría que haber dicho, pero no sé por qué yo me sentía así. Siento que era un Dios confrontándome para que yo pueda estar seguro de los pasos que iba a dar más adelante en mi ministerio, porque hay testimonios mucho más grandes. Al final no le dice, y el Señor le dice, Dios dice, no mientas, sé que has dado ese cheque a ese misionero. Y le devuelve otro cheque con la cantidad 10 veces más de lo que le había ofrendado. ¿Se imaginan? O sea, y esa no es la única historia. El que quiera me pide el libro y yo le paso en digital. Pero me destrozaba. Puede parecer poco lo que tienes, pero en las manos de Dios, con su bendición, va a alcanzar para mucho. ¿Puede pararse, por favor? Y podamos entregar este tiempo. No solo mire lo económico. Lo económico tal vez en este tiempo pueda ser lo mío. Mire su situación. ¿Puede cerrar sus ojos, por favor, y mirar dentro de usted para no distraerse? Deje que la voz del Espíritu Santo en este instante sea más fuerte. ¿En dónde dices que hay poco? Es que hay poco, Señor. Es que tal vez no me veo como tú me ves. Es que tengo poco en esta área, tengo poca fe. Ya no creo. Estoy así de la nada de no creer. No me alcanza tal vez en lo económico. Tengo poco. En el área que el Espíritu Santo en este instante le esté mostrando, no vea ese poco. Mire ese poco ante sus ojos como esos 5 panes y 2 peces. Y dígale, aquí está, te lo entrego en tus manos para que tú lo bendigas. Así, con ese entendimiento de Jacob, luche por su bendición. Si de entrada no está poniendo su situación y su poco en las manos de Dios, pues quiero decirle que no verá la multiplicación. Y el primer acto de Dios para esta mañana es decir, pon en mis manos tus peces y tus panes. Haz que yo los bendiga. Lucha como Jacob por la bendición. Entiende que sin mí eso no será multiplicado. Señor, venimos con ese entendimiento. Y el primer paso que damos es decir, lo pondremos en tus manos. Entendemos, necesitamos tu bendición. Necesitamos que tú nos bendigas para esta situación, porque si no, no veremos el milagro.
hoy lo presentamos delante de ti. Presente, en este instante usted presente lo poco que tiene, en lo que el Espíritu Santo le ha mostrado, y dígale: Señor, aquí está, te lo presento. Este poquito está nada en proporción comparado a lo que debo afrontar. Y no se olvide que la segunda parte de esta acción será repartirla. Yo siento que en este instante Dios está soltando la bendición y diciendo: ok, déjalo en mis manos. Yo tomaré el control de esto. Yo bendeciré este proyecto. Yo bendeciré esta área, porque tú estás reconociendo que me necesitas, que sin mí no lo lograrás. Pero no te olvides que la siguiente acción es tu fe. Empieza a dar los pasos, empieza a repartir ese pan y darás de comer a 20,000 personas. Señor amado, gracias. Gracias por esta enseñanza. Gracias por esta palabra que viene a edificarnos, que viene a traer vida, que viene a traer un entendimiento mayor de cómo es la multiplicación en el cielo, que no es como la que nosotros conocemos, que sobrepasa nuestro entendimiento. Dios, rompe estructuras que hayan en nuestra mente, esos peros, esos muros mentales que nos impiden ver con profundidad lo que tú quieres hacer. Necesitamos ver como tú ves. Necesitamos ver cómo tú veías a Felipe. Cuando tú ya hiciste la pregunta, tú ya sabías lo que iba a ocurrir. Hoy, Dios, nos ponemos delante de ti para que tú obres, Señor. Te entregamos nuestra situación, te entregamos nuestro poco. Reconocemos que te necesitamos. Y ayúdanos a accionar el siguiente paso. Después de que tú sueltes tu palabra de bendición, tú esperas nuestra acción inmediata a empezar a repartir lo que tenemos. Y hoy nos comprometemos a repartir, no viendo la cantidad, lo que hay en nuestras manos, sino creyendo en lo que tú harás, Señor.